I've never understood Hollywood. I've always just understood how much I wanted to make pictures and what a privilege it is to make a film. Sam Peckinpah es y será uno de los más grandes y mejores directores de la historia del cine. Un director infravalorado y adelantado a su época, que engrandeció su legado no solo por las obras que realizó, sino por todo lo que le aportó a la industria. Con un carácter inamovible y una entereza de hierro, llevó a otro nivel las relaciones entre productores y directores por defender el proceso creativo del director desde el rodaje hasta la sala de montaje. Podríamos hablar horas sobre Sam, sobre su forma de actuar, de pensar o de vivir, sobre su adicción a las drogas y su temperamento que le llevó a las manos en más de una ocasión. Pero no seríamos justos con uno de los directores más influyentes de la industria, no seríamos justos con su trabajo y, sobre todo, no seríamos justos con nosotros mismos. Nos perderíamos en una marabunta de filfas y leyendas para dejar de lado una de las obras fílmicas más poderosas, románticas y apasionantes de la historia del cine. Y para no enrollarme más, en este vídeo vamos a hablar de las 5 mejores películas de Sam Peckinpah. La carrera de Sam Peckinpah duró desde 1962 hasta 1983, 20 años en los que llegó a realizar 15 películas y alguna que otra serie marcadas por un género, el western. Incluso cuando no hacía un western, estaba haciendo un western, como por ejemplo en Convoy, una película en la que si cambias los camiones por los caballos, acabas teniendo una road movie del oeste. Y lo podemos ver en una de sus escenas finales donde todos los camioneros, a modo de jinetes, se colocan delante del poblado al que van a entrar para dar caza a ese villano que lleva toda la película pues dándoles por culo. Peckinpah, igual que otros grandes directores, usa una serie de recursos en todas sus películas, creando una seña de identidad muy característica y muy marcada que define perfectamente su cine. Por ejemplo, la construcción de personajes atípicos, una serie de individuos anclados en el pasado o directamente desubicados en su tiempo actual, o el uso desmedido de la violencia, sumado con una obsesión con la cámara lenta, generando así una serie de coreografías que le valió para denominarle como el poeta de la violencia. Por ejemplo, Peckinpah le daba muchísima importancia a la música incluso diegética que los mismos personajes escuchaban, y por otro lado el montaje paralelo. Era un obsesionado también del montaje paralelo. De hecho, en Perros de paja, un poco más adelante hablaremos de esa película, tiene uno de los montajes paralelos más desgarradores que he visto en mi vida. Dicho esto, entendiendo quién es Sam Peckinpah, si queréis podéis leer muchísimo más sobre él y sobre todo os recomiendo que veáis toda su filmografía. Vamos a empezar con sus mejores películas. En el número 5, y haciendo corte y dejando fuera películas que son magníficas y yo personalmente adoro, Quiero la cabeza de Alfredo García. Una película que es una mezcla entre road movie, thriller, película de aventuras y película romántica, todo mezclado. No deja al fin y al cabo de ser un western donde a un vaquero se le encomienda un trabajo y ese vaquero, pues a raíz de una serie de situaciones que ocurren en la película, pues empieza a desgranar su propia moralidad y bueno, pues el final no os lo voy a contar. Lo que sí os puedo decir es que es un torrente de violencia desde casi el principio hasta el final de la película. Vamos, el final es acojonante y además el personaje de Warren Oates es maravilloso, es carismático hasta decir basta. Os puedo asegurar que este tío o este personaje ha inspirado a muchísimos otros actores. Me juego el pescuezo, vamos. Película que os recomiendo que veáis como querer a una madre y como siempre os digo en estos casos, ya me daréis las gracias. En el número 4 nos encontramos una película que aparentemente parece inofensiva, pero al final es Peckinpah puro y duro. Perros de paja, una película interpretada por Dustin Hoffman y Susan George, y qué dos interpretaciones. O sea, qué dos pedazo de interpretaciones. La película es un thriller dramático que va mutando a lo largo de la película a una película de venganza, pero sin ton ni son. Y como os he dicho antes, en esta película hay un recurso que Peckinpah usa muchísimo, que es el montaje paralelo, y tengo que decir que probablemente sea el montaje paralelo más desagradable y angustioso que he visto en mi vida. No me gusta hacer spoilers, pero en este caso, pues mientras Dustin Hoffman está en el campo cazando, Susan está en su casa tan tranquila y de repente llega alguien y la viola. Ver ese momento en el cual mientras tú estás cazando a tu pareja la están violando, o sea, me reventó. Fue una escena que me dejó loquísimo, que me generó muchísimo asco y bueno, al fin y al cabo me transmitió lo que tenía que transmitir esa escena. Es brutal. La película, como os he dicho, termina con una cascada de violencia bastante cruda, o sea, incluso en algunos puntos gore. No es fácil de ver, no es una película que digamos divertida, no es como otras películas de Sam Peckinpah que se pueden dejar ver. Esta es un poco más cruda en ese sentido,
pero os la recomiendo para que entendáis mejor la obra en general de Sam Peckinpah. Y además la película es, dicho así, es una obra de arte. En el número 3, una de mis películas favoritas de Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy el Niño. En este caso sí nos encontramos ante un western puro y duro, donde James Coburn y Chris Christopherson pues tienen una especie de relación, una especie de amistad entre ellos, en la cual uno de ellos interpreta a Billy el Niño y el otro a Pat Garrett. Podríamos decir que está basado en hechos reales. La película, una vez más, tiene violencia desmedida, cámara lenta por todas partes y, sobre todo, una banda sonora de 10. ¿Por qué? Porque la produce Bob Dylan, que además de producir la banda sonora, hace un papel en esta película que no os voy a decir que sea la mejor interpretación de la historia, porque no es así, pues el tipo se defiende y poco más, pero bueno, se le perdona porque la banda sonora es una jodida maravilla. Otra cosa que recalco de esta película, pero tampoco puedo contaros mucho, es su final. Tiene un final anticlimático que es acojonante. Es acojonante por la facilidad que tiene Sam Peckinpah para hacer una serie de cosas que otros directores, no sé yo si tendrían tantos cojones para hacerlo. No puedo decir mucho más. El que la haya visto entenderá a lo que me refiero, y el que no, pues cuando la vea dirá, vale, te entiendo. Un final que a mí personalmente me emocionó por la crudeza, sobre todo, por la realidad, el realismo. Además, deciros que el principio de la película es el final de la película, que realmente no vemos en el final, lo vemos al principio, pero luego cuando termina la película es cuando empiezas a hilar todo. En el número 2 se encuentra la película con la que descubrí a Sam Peckinpah, ni más ni menos que Duelo en Alta Sierra. Una película muy inteligente con un modelo de western clásico, que luego Peckinpah en sus futuros western no respetaría, pero en este caso lo que realmente destaco de esta película es la inteligencia y sobre todo la sutileza narrativa que tiene Peckinpah a la hora de querer explicar o a la hora de querer decirnos una serie de cosas sin decirnos absolutamente nada. Es su segunda película, también hay que decirlo. Un año antes había realizado Compañeros Mortales, una película que quizás esté a la par de mala con Clave Omega, que no fue muy acogida, y sobre todo el problema que tiene esta película, que él años después lo dijo, es que estaba destrozada por la productora. O sea, a la hora de montar la película la destrozaron, no se entendía nada y aquello era un piposte que no sabía dónde meterse Peckinpah con esta película. La cuestión es que, dicho por él mismo, por Sam, Duelo en Alta Sierra es su primera verdadera película y se nota porque ya empieza a ver esos pequeños detalles del cine de Peckinpah, pero no alejándose mucho del estilo clásico del western. Y cómo no, y haciendo alusión al cine de Peckinpah, pues al final pues otra vez violencia y muerte, mucha muerte. En el cine de Peckinpah muere mucha gente, buenos, malos y más buenos que malos, o bueno, todos por igual, pero mucha muerte. En definitiva, una obra maestra que tenéis que ver sí o sí. Y por último, y siendo más que obvio, la mejor película de Sam Peckinpah es Grupo Salvaje. Una película que reforzaría los cimientos del western crepuscular, inteligente, violenta, épica y un sinfín de cosas, pero sobre todo revolucionaria. En este caso, Sam Peckinpah usó muchísimas cámaras para rodar las escenas de acción y así poder hacer un montaje muy picado, mezclando cámara lenta, cámara rápida, ángulos picados, contrapicados, planos imposibles, algo que en ese momento era totalmente nuevo. Una película normalmente suele tener unos 600 cortes, desde 600 hasta 1000 cortes, 1000 planos diferentes. Pero en este caso, Grupo Salvaje tiene más de 3400 cortes. Es una película frenética. Y eso lo conseguía gracias a rodar con un sinfín de cámaras. Y esto, pues evidentemente, hacía que los costes de producción creciesen, que los productores se preocupasen de lo que estaba ocurriendo y que Sam Peckinpah pues se cabrease porque no le dejasen hacer lo que él realmente quería hacer. Pero bueno, estos son otros temas. La cuestión es que Grupo Salvaje es una de las mejores películas de la historia, uno de los mejores westerns de la historia y sin duda el mejor western crepuscular que existe hasta la fecha. Podría tirarme horas hablando de esta película, del uso de la música, de la frontera, México, etcétera, etcétera. Que por cierto, México es algo que Peckinpah usa mucho en todas sus películas, en La Huida, en Quiero la cabeza de Alfredo García, en Mayor Dandy. Pero en este caso quiero recalcar una escena que creo que transmite muy bien lo que eran los personajes. Let's go. Why not? Lo que Peckinpah nos quiere decir con estas dos simples frases es que se viene una de ojo cuidado. El final de Grupo Salvaje es una jodida maravilla, una sobrada, porque realmente tú lo ves y dices, ¿qué me estás contando? Pero es que es maravilloso. O sea, es poesía pura y dura. Bueno, gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado hacer este vídeo, lamentando que no he podido meter dos películas que adoro de Sam Peckinpah, como son
Mayor Dandy o La Cruz de Hierro, pero siendo honestos no están dentro de sus 5 mejores películas. Pero bueno, lo de siempre, si os ha gustado, dadle a like y hacedme feliz y nos vemos en unos días con una nueva crítica. Aquí está todo dicho y a más ver.